Les saludo, queridos hermanos de la espada, con mucho amor en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Junto con la invitación para hablarles hoy, me vino también la sugerencia del tema. Todos los que me conocen saben que yo siempre he titulado mis predicaciones del Evangelio o los mensajes de enseñanza bíblica. Pero igual acepté este desafío. El tema sugerido es permaneciendo en el amor de Dios y en su palabra. Les confieso que nunca en mis mensajes utilicé un título tan largo, pero acepté este desafío. Y como texto inicial, para lo que vamos a conversar hoy, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 9 y 10. Mientras buscan en sus Biblias o en sus celulares, ya dije que a mí no me gustan mucho los celulares, pero prefiero la Biblia de papel. Les quiero decir que vamos a leer unas cuantas escrituras en la palabra de Dios. Juan capítulo 15 versículos 9 y 10 dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Al leer lo que dice el Señor aquí, me hago esta pregunta, aunque el versículo 10 nos da la respuesta. Nos dice que guardando sus mandamientos permaneceremos en su amor. Pero la pregunta que me hacía es esta: ¿es tan sencillo como esto? Porque podemos pensar quizás como aquel joven rico que vino corriendo delante del Señor, hincando su rodilla, le hace esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quizás pensaba que se podía comprar o heredar la vida eterna. Cuando el Señor le enumera algunos mandamientos, él responde: todo esto lo guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y el Señor, que conocía su corazón, le dice: aún te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando este joven oyó el precio que había que pagar, se fue muy triste, nos dice la Escritura, porque era muy rico. Ahora, queridos, ¿cuál es el mandamiento específico que mandó el Señor aquí en Juan capítulo 15? Vamos a leerlo. Está en el versículo 12. Dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dejo esto por aquí porque me encanta el tema, pero quiero ir al desarrollo de nuestro tema o el título que me han propuesto: permaneciendo en el amor de Dios y en su palabra. A mí me gusta saber el significado de las palabras. Y aquí encuentro esta palabra, permanecer. El diccionario dice que permanecer es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Mutar es cambiar, mutar es mudar. Y este, queridos, es nuestro gran problema: permanecer. Mantenerse firme con convicción, porque convicción es una creencia que se tiene por la cual se asume una postura firme. El apóstol Pablo le escribe así a los Corintios en su primera carta, capítulo 15 y versículo 58.
1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es una conclusión de la enseñanza que el apóstol Pablo había estado enseñándoles, valga la redundancia, a los hermanos de Corinto. Había estado hablando acerca de la resurrección de los muertos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 15 de 1 Corintios para entenderlo mejor. Nosotros no podemos por el tiempo. El Señor Jesucristo, antes de contar la parábola de los dos cimientos, hace una pregunta que también es válida para nosotros hoy. Está en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Acaso el Señor no da en el clavo aquí, en el clavo mío? Pero veamos cómo sigue esta escritura. Dice Lucas 6, 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Muchas veces usamos esta parábola para la predicación del Evangelio. Yo mismo lo he hecho. Y decimos que el que oye el mensaje del Evangelio y cree y acepta a Cristo como su Salvador, ese es el hombre que construye su casa sobre la roca que es Cristo y por lo tanto se salva. Mientras que el que oye el mensaje y no le presta atención, no cree el mensaje del Evangelio, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra y sin fundamento o cimiento. Y este es el hombre que se pierde. ¿Por qué? Notemos que a las dos construcciones el río le da con ímpetu. Una casa permanece firme y la otra cae y es grande su ruina. Ahora, sin espiritualizar esta parábola, quiero que pensemos en nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, como nuestro Salvador personal. Todos escuchamos el mismo mensaje, pero no todos prestamos atención de cómo edificar nuestra casa espiritual. Voy a usar un solo ejemplo que es bien gráfico y en todas las iglesias ha ocurrido. En mi iglesia, en nuestra iglesia, más de una vez, lamentablemente. Y es el casamiento con inconversos. Tanto chicas como muchachos, quienes estaban creciendo bien en el conocimiento de la palabra de Dios, que prometían, se enamoraron de la persona equivocada, como lo hizo Sansón. Se enamoraron de alguien que no es cristiano, que no tiene a Cristo en su vida. Pero cuando hablamos con ellos nos dicen que están seguros. Ellos dicen así: yo pienso, yo creo, yo puedo convencerles y
que ellos acepten a Cristo. Pero la cosa siempre se dio al revés. Es una pena. Esto significa que aquellos que están buscando novia miren muy bien entre el pueblo de Dios. Un consejo: vayan a los campamentos, a las campañas, y yo sé por qué lo digo, y allí van a ver que hay chicas de mucho valor, mejor que las del mundo. Ahora, esto no significa que la casa que cayó está representando al que se pierde. Acá, usándolo para nosotros, la casa que cae, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15, dice que él, ese creyente, va a sufrir pérdida, pero será salvo, aunque así como por fuego. Y no estoy sacando el texto del contexto, porque este muchacho o esta muchacha que oyó el mensaje, que venía andando bien y puso sus ojos en un inconverso, es como que hubiera estado construyendo su casa espiritual con madera, heno o hojarasca. No permaneció firme en la palabra de Dios, en el amor de Dios y en todas las promesas que Él nos ha hecho, que nosotros debemos de esperar en Él. Esto siempre sale bien cuando el creyente espera en el Señor. Aquellos que no guardaron los mandamientos del Señor no perderán la salvación, pero van a perder la recompensa. Ahora, en Juan capítulo 15, versículo 10, dice el Señor: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y Él se pone como ejemplo lo que Él hizo, aunque nosotros sabemos que ese permanecer firme del Señor le llevó a la muerte. El texto sigue diciendo en Juan 15:10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, queridos, para permanecer en el amor de Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Y es el mismo Juan, ya ancianito, que dice lo siguiente en la primera carta del Evangelio de San Juan, 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra que no conocemos mucho, gravosos, significa molestos, pesados, intolerables o que ocasionan algún gasto. En 1 Juan, también, capítulo 3 y versículo 24, leemos: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y aquí está haciendo, o se está refiriendo al Espíritu Santo que tenemos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, queridos míos, hay un peligro muy grande y es este: creernos suficientes, creernos seguros de nosotros mismos. Miren, les invito a tener una lectura, es un poquito extensa. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Es el apóstol Pablo también que escribe y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El texto que quiero resaltar es el del versículo 12. El que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Como modo de conclusión, así que usa Pablo, es hacernos abrir bien los ojos para que nosotros no hagamos lo mismo y nos acarriemos disgustos, amarguras y llantos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo lo puedo decir por mi propia experiencia, pero no voy a contar mi experiencia, porque es mejor que utilicemos algo que ocurrió en la palabra de Dios. Y pensaba, frente al creerse estar firme, en Pedro. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? Le hace una advertencia. Y el Señor le dice en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 33. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Estaba seguro Pedro de lo que decía? Sin duda. Pedro era así, era impetuoso, era sincero, pero no se conocía bien. Y a pesar que el Señor le había advertido que le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara, llegó el momento y Pedro se olvidó y cayó de esa firmeza que él pensaba que tenía, de aquella disposición de ir a la cárcel y morir por el Señor. Así también somos todos nosotros. Esto es algo personal. Pero también las iglesias suelen caer de su fidelidad. Escuchen lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Pablo les dice en el capítulo 1 y en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hermanos queridos, hoy más que nunca, ya que hay tanta confusión a nuestro alrededor, tantas sectas y religiones extrañas,
que, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, que nos cuidemos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque estas personas, dice, por estratagema de hombres, usan esto para engañar, la astucia, la artimaña del error. Necesitamos permanecer firmes. Y querida, esto se logra aferrándonos firmemente a la palabra de Dios. Aferrar, dice el diccionario, que es agarrar fuertemente una cosa a otra. Aferrarnos a la palabra de Dios. Dice el escritor en Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y el texto sigue, ustedes pueden leer. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Para terminar, les quiero invitar a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En realidad, quiero tener 2 minutos para aquellos que tal vez están mirándonos o escuchando y no conocen a Cristo como su Salvador. Siempre me gusta terminar con una cortita predicación del Evangelio. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que aquellos que son pecadores no van a entrar en el cielo. Para entrar en el cielo hay que creer en Cristo como Salvador. Y es muy sencillo. Simplemente hay que aceptarle, recibirle como nuestro Salvador, creer que el sacrificio de la cruz, la sangre que Él derramó, puede limpiar todos nuestros pecados. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer, poner nuestra fe y aceptarle de corazón. Y entonces sí, vamos a poder guardar los mandamientos y tener la esperanza bendita y gloriosa de que un día Él va a venir a buscarnos para estar para siempre con Él en el cielo. Que el Señor bendiga esta su preciosa palabra a nuestros corazones. Amén.